Buen día, profesor. Buen día, muchachos. Siéntese, muchachos. Aquí se debe hoy su visita. Si apenas le di un certificado antes de ayer y ya están temprano por aquí. Yo tengo que ir a trabajar. Voy a tirar bulto ahora para buscar mi comida para luego. No, profesor, porque ese tema fue muy bonito, pero de los judíos. Pero ahora nuevamente no nos podemos quedar nada más con el tema de los judíos, sino vamos a analizar a profundidad al judío de hoy en día, no al de hace siglos. Y tampoco, como no podemos estar viendo al español que vestía de negro, diferente a los liberales de Europa, que vestían de rojo y eran los famosos liberales burgueses, reyes burgueses, si podemos decir. Y los otros acá ortodoxos siempre vestían de negro y tal, y un azul cielo. Así ha sido toda la historia de la humanidad, y esto es lo que nos va a determinar y me va a determinar a mí, a que me quedo sorprendido cuando veo esas grandes universidades que llega un creyente profesor y ataca a un muchacho que es ateo sencillamente a decirle que le demuestre que si él coge fósforo, coge hierro, coge calcio, los elementos químicos y lo echa en un horno de no sé cuánto de temperatura, que solamente puede servir para fritar un huevo, que él sí creería en la teoría materialista y la teoría de esa bolita que explota, esa motica de la cual habló Hawkins, el paralítico científico, y que no es más que la concatenación del átomo. Todo es átomo y ahí proviene todo, lo más adelante. Y entonces quería que el muchacho, pero como aquel era, allá está enraizado bastante de las cuestiones estas de los terroristas religiosos, eh, el muchacho se queda así y el otro entonces le dice que, y bueno, y él cómo puede demostrar su teoría también. Por lo tanto, es innegable la materia. Yo soy materia y en esta materia profundamente llevada a unos términos superiores es que aparece el humano, y aparece después de una cantidad de los que le dije, que le mencioné la palabra homus erectus pitecantrepo, y no estoy hablando de que soy materialista ni idealista ni nada de esas cosas. Le estoy enseñando como maestro natural. No me confunda con ninguno de sus maestros que exponen. Yo sí digo que si hay terroristas en la tierra, es los Estados Unidos, Israel, Irán, Rusia, Mancuso, Uribe, en el gobierno de Uribe y sus seguidores aquí en Colombia, para no irnos tan lejos, pero que aquí en Colombia significa un terrorismo apenas local, de barriada, de unos individuos que son mandados por otros, pero que ya cuando hablamos de OEA y de OTAN, tenemos entonces el terrorismo, del cual nos proviene la palabra llamada libertad, orden, justicia, honor, etcétera, etcétera, pero que ahí hay un terrorismo. ¿Por qué, profesor? Bueno, vamos a ver la palabra terror primero y veremos si lo hay o no. Y entonces, ¿quién es inocencia o inocente? Bueno, la Virgencita de la Inocencia y el niño que viene allá caminando, que apenas se están formando sus primeros estadios mentales captados de la realidad que le rodea. Y muchas veces nuestro padre, cuando veíamos que llegaba y golpeaba a nuestra madre, le hinchaba y venía pidiendo comida borracho después de gastarse la plata en el Junior y toda esa vaina, entonces esa madre aguantaba y la vecina le decía, no, es que ella te quiere, él te quiere y tú lo quieres a él, tienes que aguantarle. Pero el hombre ya venía de una decadencia tanto sexual por la edad, y que llega un momento en que no nos extraña que una mujer con 4, 3 hijos abandone a un tipo, si nos vamos al campo de la sexualidad, porque ya este tipo llega un momento que tantos años de matrimonio ya no la toca, no la ve, y entonces busca por fuera mucha chonga. Y esta mujer llega un momento en que encuentra a un hombre que la aprecia, que la quiere y que la satisface sexualmente y la vuelve a hacer que sienta una autoestima grande. Sin más allá ni más acá, abandona a aquel tipo que la golpea. Ese tipo delante de los hijos, cuando golpeaba a la mamá, era un terrorista. Ah, pero eso, ¿por qué? Porque vamos a ver, pero terrorista de casa.
que muchas veces llegan a apuñalar y a matar. Vamos a hablar entonces, tenemos que buscar los términos terror y ustedes me van a decir si ahora mismo la humanidad no está pendiente, no de la espada de Empedocles que aparece en las cuestiones de salud, en la famosa cruz de 6 lados o de 6 puntas y 2 serpientes enroscadas que se quieren besar. La palabra terror y terrorismo tienen sus raíces y se vio precisamente en la Revolución Francesa cuando se cortaban cabezas de reyes, ya que eran realmente motivos políticos, se cortaban las cabezas, como aquí los paramilitares, los no sé qué, para traernos las famosas palabras de orden, libertad, honor y justicia, que ahora tienen un terror a esos pueblos que lograron avanzar, y por los cuales los reyes se vestían, los unos de negro y los otros de rojo. Lo de negro, como lo vieron en España, era porque su conciencia podrida de tantas batallas y crímenes que aquí en la América y todas esas cuestiones, y ellos allá que sufrieron mucha guerra, también se vivían terrores. Las personas que están viviendo estas cosas ahora mismo, hay un terror en la humanidad completa, porque se está buscando y con un nuevo orden mundial, pero al mismo tiempo no es más que pueblos que en nombre de un Dios invisible piensan que toda la tierra les pertenece a través de un poder económico. Entonces por eso es que se combaten por otros terroristas. Y por eso metemos ahí en la lista a la OEA, a la OTAN, a Estados Unidos, Israel, Irán, todas estas cantidades de cuestiones que tratan de buscar un nuevo orden mundial, pero no les interesa un pepino el miedo de los niños, de los ancianos, de las personas que tienen 2 dedos de frente y que sin embargo creen que este es un partido de fútbol, que yo le voy a Julanito y el otro le va a Sutanito. Vamos a ver entonces, díganlo entonces, ¿qué es la palabra terror por eso? Bueno, la palabra terror es algo que, aparte de la Revolución Francesa y la cuestión en Colombia con el terrorismo paramilitar y el terrorismo uribista, que aquí en Colombia no sé de dónde está esa palabra justicia y orden, si toda esta gente anda hablando todavía por la televisión, por Caracol, e incluso buscando curules políticas y tantas cuestiones, y entonces yo no sé, o es mentira lo de Mancuso, o es mentira los delitos que se le imponen a Duque de robo, de saqueo, de no sé qué, porque no veo que hay justicia, ni hay ninguna justicia provenida de la famosa Revolución Francesa, ni tampoco hay un orden en Colombia, ni tampoco hay ningún terrorista uribista. Por lo tanto, ¿dónde está la justicia para que todas esas cuestiones que se le imputan a esta gente se hagan efectivas? ¿Y por qué están hablando todavía en las televisiones y caminan para allá y para acá? Y sin embargo, que este man es ratero, se robó no sé qué, no sé cuándo. Y así está sucediendo en el mundo. Unos pueblos en nombre de Dios saquean, matan, asesinan. Estos son terroristas, por eso meto a Israel, a Irán, a Rusia, los descendientes de Sem, Can y Jafet. Y la palabra terror me dice que es el miedo, el pavor, la persona o cosa que lo causa o la causa, y por eso mencioné la Revolución Francesa, para traernos estas palabras de orden, libertad, humanidad, justicia, honor y tal. Y el terrorismo es aquel que infunde terror, a ancianos, a niños, a inocentes, a personas que en nombre de esa libertad y orden y ese absolutismo de que un Dios quiere que yo sea el dueño de la tierra y de la gente, sí, de todo, le infunden a las personas y que realmente son asesinos de la especie humana. Hoy en día estamos a punto de desaparecer por estas cuestiones y por eso es necesario que se comprenda que la guerra es un arte y que de una u otra manera es la que va viabilizando estas cosas de que sean orden social, orden de libertad, orden de no sé qué, pero que no es más que la idea absoluta de que un ser invisible te dice que tú eres el dueño de todo y son simples mortales que también pueden desaparecer de la faz de la tierra. Por lo tanto, tenemos eso para terror.
y el terrorismo, que es la acción de dominar a quien logra ser dominado por el terror, y entonces se utiliza la violencia, y por medio del terrorismo muchos se logran imponer sobre la faz de la tierra, y esta cuestión ya se fragúa o se cocina, no la cocaína, se cocina estas ideas políticas y estas cuestiones y estas acciones reales terroristas, se cocinan en anales secretos, que muchos no creen en las cuestiones secretas, y la cuestión de unos pensadores, economistas y de unos pueblos que son antiquísimos sobre la tierra y que han vivido de asesinato en asesinato, de defensa en defensa, de ataque en ataque, de violencia en violencia, y sin embargo son los elegidos del Señor. Así que tú eres realmente un inocente, pero nosotros, y para yo poder entrarle a esta cuestión de la tradición antibélica del movimiento obrero internacional y hablar de la segunda y primera internacional, no me es difícil como maestro decirles que aquí entra la arquitectura, y por eso hay unos secretos de las pirámides. Hay el análisis, como lo dijo el gran Emilio Beccheschi, que la arquitectura va conllevada con la ideología y la ciencia. Y por eso nosotros tenemos cuestiones republicanas, cuestiones arquitectónicas modernas proveniendo de Asia, proveniendo de los países que se van interculturando y van ahí su arquitectura, sus cosas. Y la arquitectura, entonces, arte e ideología, ciencia, y va de la mano con las invasiones políticas. Así que después le hablaré de la ideología, pero quiero hablarles y decirles que muchas veces creí que sabía leer un libro, y llegué a una universidad donde habían licenciados, habían los maestros más condecorados, y me tocó hablar y me tocó leer algo. Y entonces me di cuenta que todos esos licenciados y toda esa gente condecorada no sabían leer. Y mi sorpresa fue grande cuando yo también me di cuenta que no sabía leer, porque esto tiene unas técnicas y que no se la había a ninguno de los que pasaron. Sencillamente me doy cuenta cuando llega a mi mano cómo leer un libro de Mortis Heider, El arte de lograr una educación democrática. Y ese libro me fue diciendo que había muchas técnicas para leer un libro, y así podíamos utilizar la redacción y las cuestiones conocidas como tesis, antitesis y síntesis, para poder presentar en una universidad una tesis y graduarnos. Y que todas estas cuestiones tenían sus márgenes y sus cuestiones, pero el irreverente profesor Ferreira, cuando escribe hasta en papeles de la cocina, y con lápices que tienen la punta roma, y con el fin de que no se escape la idea, porque es más pensador que escritor. Y por eso no me someto a reglas de ninguna clase. Y en esa cuestión del análisis del arte, y que por eso tenemos pirámides que forman parte de las arquitecturas, la utilización de las cosas que el hombre va conociendo, como la geometría, los números, las mediciones, etcétera, encontramos todas las grandes maravillas, desde los jardines colgantes de Nabucodonosor para su esposa hasta la pirámide egipcia, y actualmente hace poquito las casas republicanas del Prado, y las chocitas y palafitos de indios y cuevitas y cositas. Por lo tanto, el arte y la arquitectura van ahí de la mano, y en todo eso ha tenido que ver la construcción y el surgimiento de alguien conocido como obrero. Esos obreros que en Venezuela ahora pueden ver que sus hijos, el que tenga la vocación, puede hacerle bien a la humanidad sin ser terrorista, tratando de salvar vidas, mientras otros asesinan vidas de niños y todo, utilizando
y en pos de un nuevo orden social donde entran los terroristas de la OTAN, los terroristas de Israel, Estados Unidos, OTAN y Europa, la misma Rusia e Irán, que en nombre de la justicia pueden decírsele que son terroristas y que no, y que hay terroristas locales, como aquí ciertos partidos políticos, y la cuestión de Mancuso y el otro, y que todo esto es mentira en filosofía, o todo esto es mentira, o aquí nunca ha visto justicia, porque esa gente todavía están hasta nuevamente querer reelegirse. Tenemos, sí, reelegirse Uribe o cualquiera de sus gamonales de primera clase y sus súbditos, gamonales y súbditos. Entonces tenemos que hay... Pero háblenos entonces de los obreros, profesor, que logran hacer y lograr que se mantenga un poder en Venezuela que es capaz de hacerle lo que nunca habían hecho antes los demás partidos, hacerle a este que le dicen el demonio y terrorista, hacerles una universidad para salvar vidas, mientras los terroristas acribillan, matan y asesinan. Por lo tanto, podemos decirle que hay una internacional socialista y también hay un fascismo. Podemos ver que hubieron muchos frentes populares allá en 1934 al 38. Estamos hablando de que se habla de popular, son clases determinadas que luchan. Y entre esas nuevas ofensivas del 34 al 43, se estimaba que allá por los años 28 debía abrirse una nueva era de guerras civiles y de revoluciones proletarias. Se equivocaba, porque solo en unos cuantos años, entre tanto, así, entre, digamos, velos que no son de un tabernáculo ni de un templo, el socialismo en sus diversas sesiones había adquirido un predicamento notable, o sea, habían adquirido ya una demagogia, habían adquirido una utilización de argumentos, que también se utiliza el argumento en el derecho, pero que no es el argumento literario, y aquí en la argumentación política, el verbo, la demagogia, etcétera, etcétera, hacen que esta gente adquiera una notable predicación. Y por eso en 1968 se celebra el Congreso Mundial del Comunismo y acuden allá a Moscú 315 militantes representando a 57 partidos comunistas. Y cuando el mismo año se celebra el Congreso Mundial de la Democracia Socialista, democracia socialista, se celebra el Congreso Mundial de la Democracia Socialista, los congresistas asisten entre los que son o serán jefes de gobierno y de las grandes naciones europeas. Entre otros estuvo Blum por Francia, Halmar, Merching por Suecia, Ronald McDonald por la Gran Bretaña, que hoy están en guerra con precisamente un Putin o algo de esta cuestión, y que también han sido terroristas sobre la tierra y eliminaron bastante gente, entre esos indios del norte, donde surge el yanqui terrorista americano hoy en día. Marc Bercis y Spaak por Bélgica. Y así estos frentes populares entre el 34 y el 38 miran primero la descomposición, la catástrofe alemana y la polémica conducida desde el exterior por Trotsky hubieran debido obligar a la ISIS a interrogarse sobre la validez de su análisis, pero la internacional tendía cada vez más a no ser otra cosa que una institución intermedia entre el secretario general del partido bolchevique y la PC de los países extranjeros, partidos comunistas extranjeros. Y allá entonces de 1929 al 43 se celebra un Congreso Mundial, en tanto que el personal dirigente va cambiando con los avatares de la política rusa. Y esta es una etapa de comienzo para entender estas cuestiones, y que luego nacen por los partidos y economías emergentes mundiales, sociedades secretas donde se van entretejiendo las cuestiones religiosas absolutistas y creyentes, dueños del mundo, y realmente la realidad objetiva, material, concreta, que nos está diciendo que los seres humanos somos objetivos, reales, concretos, y que están viviendo el terror de estos absolutistas
disfrazados y abrazando una teoría antigua venida de allá del otro lado de Mesopotamia, de que somos dueños del mundo y de la gente, de los niños, y matamos a quien queremos y salvamos a quienes son nuestros amigos y quienes nos aplauden. Y así los medios de comunicación, como instrumento de los diferentes estados, han apoyado las sociedades secretas, aunque no lo hagan libremente, porque muchas veces toda esa economía van a parar a esas bolsas. Nos vemos en la próxima para poder meternos de lleno en la Internacional Socialista, que hoy tiene universidad para los pobres. Nos vemos para comenzar por ahí.